11 de la mañana con 3 minutos. Ya había anunciado que va a estar, como todos los viernes a las 11 de la mañana, nuestro querido amigo, escritor, historiador Víctor Hernández. Y como a nosotros nos gusta el fútbol, estábamos hablando de fútbol. El señor hincha de la Universidad de Chile, que debe haber disfrutado y saboreado ese triunfo en Río, encima en Brasil. No es fácil ir a ganar a Brasil, pues, Víctor. Y al Vasco da Gama. Hay una anécdota muy bonita que tuvimos la oportunidad de compartirlo allá en la comuna de San Gregorio. ¿Allá viste el partido? De los dos, de la U y el de Colo Colo. Ya. Que fue sufrido todo. Con mi amigo Winston Alarcón, con su familia, muy buen escritor de allá de la comuna de San Gregorio, un especialista en temas de campo. Ya. Y que además el año 2015 sacó un libraco sobre la historia de la comuna de San Gregorio, un libro apasionante. Así que aprovechamos de saludar a Winston y a la gente de la comuna de San Gregorio. Así es. Y bueno, vimos los dos partidos. Yo me acuerdo que estábamos comentando ahí con unos amigos de la MUNI, de allá de San Gregorio, a raíz del triunfo de la U. Faltaba el partido del Colo el otro día. En la tarde jugaba Colo Colo. Estábamos a mediodía con la gente de la municipalidad de San Gregorio. Y yo les contaba la anécdota de que por ahí, por el año 1947, los dirigentes antiguos que tenía Colo Colo dijeron de repente, podríamos organizar un campeonato así y invitar a todos los equipos campeones de sus respectivas ligas. Sí. Y esa idea cuajó. Entonces, en el verano del año 48, en el Estadio Nacional, efectuaron un torneo de campeones perdido que está en el tiempo. Torneo de campeones de 1948. Participaron 7 equipos, entre ellos el campeón de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Me acuerdo que el de Ecuador era Emelec. Ya. Colo Colo de Chile. Perú, ahí estoy medio creo que era Municipal. Bolivia, si no me equivoco, había un equipo que se llamaba Litoral. No se rían, sí. pero no, sí, absolutamente. Litoral de Bolivia, campeón de su liga. De Uruguay vino Nacional de Montevideo, el bolso, el tricolor, campeón. De Brasil vino Vasco da Gama, precisamente. Mira. Y de Argentina River, con el Millonario. El equipo Millonario. Claro, Pedernera, Labruna, Lustó, Muñoz, Moreno, el Charro. Sí. Ya. Que después estuvo en Católica. Y Colo Colo. Y el torneo era todos contra todos. Y ganó Colo Colo. Mira. No, perdón, ganó Vasco da Gama. Vasco da Gama. Bueno, ese torneo tuvo secuela porque en Europa la idea la retomaron años después. Sí. A ver si podemos hacer un campeonato ¿cómo no podemos hacerlo nosotros, los europeos? Ya terminó la guerra, estamos recuperándonos. Y organizaron la Copa de Campeones de Europa. Sí. En 1955-56, que es hoy día la Champions League, la primera versión. Sí. Y acá en Sudamérica sacaron roncha los dirigentes y dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros hicimos un torneo amistoso y ahora lo copiaron los europeos. Bueno, entonces nosotros tenemos que reflotar esta idea, po. Y lo hicieron, y en 1960, con este mismo formato de que juegan los campeones. Y en una sede. Pero a diferencia, fue que ahora no, jugaban en otro sistema, en otro formato, pero sí todos los campeones de cada país. Bueno, y eso originó la Copa Libertadores de América. Claro, que tiene su inicio en este torneo amistoso que organiza Colo Colo unos años antes. En 1948. Y por eso se dice que la Copa Libertadores es más antigua que los torneos de clubes europeos, como la Champions League, que no se llamaba Champions League hasta hace algunos años, Copa de Campeones. Claro. Pero que por eso se dice que la Copa Libertadores es más antigua que los torneos así es. Gracias a este torneo. Bueno, y a raíz de eso, cuando tú te debes acordar, y aquellos que nos están escuchando el tema del deporte y sobre todo del fútbol, entre el año 88, si no me equivoco, y 1997, la Confederación Sudamericana organizó un campeonato llamada Supercopa, sí, en que jugaban todos los equipos que habían sido campeones de la Copa Libertadores de América alguna vez. Sí. Y en la última versión incluyeron al Vasco da Gama. ¿Por ese torneo? Por ese torneo, porque la FIFA reconoció el campeonato de 1948 como oficial.
no como amistoso. Y ahí oficialmente queda la Copa Libertadores como el torneo más antiguo de clubes. Exactamente, 1948 Vasco da Gama, y de ahí hay un salto al vacío hasta 1960, y ahí aparece la Copa Libertadores como la conocemos nosotros con el nombre actual. 1960-1965 solamente participaban los puros campeones. Sí. Y a raíz del 66 hasta el año 2000 aproximadamente, campeón y subcampeón. Y con el nuevo milenio ya empezaron tú sabes cómo pasó esto, el cambio de fixturas. Sí. Se desordenó. Empezaron a llegar 7 representantes de Brasil. De Argentina, porque son más equipos más grandes, tienen ligas más poderosas, está el patrocinio, los sponsors. México también, que estuvo participando con 3 equipos, ¿te acuerdas? Sí, y ellos mismos se bajaron hace un par de años. Mismos se bajaron. Sí, y además el fixture, la forma de jugar la Copa Libertadores, ya vamos a entrar al tema de nuestras calles y todo lo demás. Pero nos fuimos por otro lado, pero es un detalle que... Sí, y es historia, porque además la Copa Libertadores se jugaba de forma distinta, y a mí me encantaba, porque era país contra país. Claro. Chile contra Uruguay, y a Chile le tocaba, a los dos equipos chilenos, el campeón y subcampeón, le tocaba jugar contra el campeón y subcampeón pero tenía otra característica muy interesante, que el equipo campeón chileno viajaba una semana a Uruguay, y el martes jugaba con Nacional y el jueves jugaba con Bellavista, por ejemplo, y se jugaba los 2 partidos de esa semana, y después volvía, era otros tiempos, y clasificaban 2 por grupo igual. Claro. Pero era país contra país. País contra país. Entonces ha cambiado el formato y se han... mira, a raíz de lo que estábamos hablando ya en San Gregorio y de este recuerdo del torneo campeón el año 48, que se ha escrito muy poco. Entonces me preguntan, ¿y tú qué diablo tienes que ir con esto? Y yo le dije, no, pues que el deporte es cultura. Entonces estaba el caso de Colo-Colo, le dije, y me metí por la revista El Gráfico. Estadio también. Y por ahí entré en eso. Y se ha escrito muy poco del torneo. Cuando tú empiezas a revisar ahora por internet, se ha escrito poquísimo. Y yo echo de menos que en la prensa deportiva chilena, nacional, no se haga un recuerdo. Y creo que se van a cumplir en estos días 70 años. De la Copa. 70 años precisamente de aquel torneo. A mí me tocó hacer la memoria en la universidad, Copa Libertadores, Deporte o Negocio. Porque además, yo te diría que hasta la década del 90 el Atlántico era el gran poderoso y el gran triunfador. Lo sigue siendo en un gran porcentaje, pero era casi imposible que un equipo del Pacífico ganara una Copa Libertadores. Habían llegado varios a la final, pero nunca se había conseguido, y ahí hay un montón de anécdotas que a mí me tocaron estudiar. La Copa se mira y no se toca. La Copa se mira y no se toca. Hasta que los aparece... que jugaban con manga larga porque no se podían mostrar los brazos de tanto pinchazo que tenían, las roturas en los túneles del Centenario en Uruguay cuando se llenaba de agua para que los jugadores... Nacional, Peñarol. Pero ahí se rompe ese maleficio, como decían los periodistas, los jugadores en realidad. Cuando el Olimpia de Paraguay, de Luis Cubilla, le gana a Boca en la Bombonera y se convierte en el primer equipo campeón de América y después campeón del mundo, el año 79, que no es ni argentino, ni brasilero, ni uruguayo. Y el primer, no el primero, pero rey de Copa, como que le quitó obviamente este estigma a los clubes que no eran de Argentina, Brasil y Uruguay, como dice Víctor, pero además le saca este título honorífico Independiente, el rey de Copa. Mi equipo. ¿Le gusta Avellaneda, Independiente de Avellaneda? Sí. El rojo. Y eso lo heredé de una de las pocas cosas de mi papá. ¿Ah, sí? El papá era hincha Independiente. Mira. Sí. Le gustaba el rojo. Y eso que era colocolino. Pero me acordaba, él siempre decía, nos robaron la final del 73, pero Independiente tenía un gran equipo, decía él. Pero era mejor el equipo que Colo-Colo. 73 dicen que el de Independiente de ese mismo año. Es que era el equipo copero, y si tú revisas ese año 73, Independiente ganó todas las copas. Sí. Ganó todas las copas. Yo creo que Colo-Colo perdió el título no en Santiago, como dicen, sino en Argentina, porque Independiente pudo haber perdido, debió haberlo perdido. Sí. Sí, no me voy a el gol con la mano que metieron a Neff, creo que el arquero. Adolfo Neff. Sí. Oye, pero para cerrar esto, con el Colo-Colo hay una historia muy bonita en su fundación. Tú sabes que y lo recordábamos allá en San Gregorio, en la casa de mi amigo Winston Larcón.
un magallánico por adopción, hablamos de él acá, don Enrique Abello. Sí. Enrique Abello, que fue dentista, que fue piloto, aviador civil, dirigente deportivo, presidente de la Asociación de Básquetbol de Básquetbol, de Fútbol y de Box de acá de Magallanes. Abello fue un gran jugador de fútbol antes de venir para acá. ¿Ya? Cuando hablamos de aviador civil, estamos hablando de Enrique Abello. Abello, que tiene una enorme calle ahí. Por cierto, que cruza casi de Costanera a Frey. Y él fue uno de los grandes aviadores civiles junto con Carlos Fischer, Tomás Sanders, Franco Bianco, Francisco Bermúdez, Bonifetti, el doctor Robles y otros. ¿Ya? Pero Abello, antes de llegar a Punta Arenas en 1926-27, él había sido seleccionado de fútbol en Santiago, seleccionado de la selección nacional, pues. Ya. Y él participó en uno de los primeros sudamericanos de fútbol, el de Argentina del 16 y del 17 en Uruguay, parece. Sí. Y hay un hecho muy bonito que creo que lo contamos en un programa de televisión de estos de Ojo con la Cultura, me parece, donde recreamos un poco la historia de Enrique Abello y de que él es el hombre que, estando en la cancha, da el pase al puntero izquierdo que después centra para que un jugador de apellido Unzaga, si la memoria no me está fallando, se da vuelta como de carnero y de espalda hace un gol a Argentina, me parece, en una goleada que nos metieron los argentinos 6-1, y Chile ese fue el único gol que hizo en el Sudamericano, y los periodistas de la época dijeron gol de chilena. Claro, porque lo hizo un chileno. Entonces, que era una acrobacia, que nunca se había hecho, y ese fue el primer gol de chilena que se hizo. Y el pase lo habría efectuado Enrique Abello. Mira. De ahí nació la jugada. Pero Enrique Abello era jugador del Magallanes. Ya. Y que tenía Magallanes nace en la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Sí. Bueno, de ahí, como él era también profesor de la Escuela Normal Superior, de ahí saca unos cabros, que eran 2 hermanos. Ya. Y los lleva a que se prueben al Magallanes. Ya. Se quedan en el Magallanes esos hermanos. Bueno, Enrique Abello se viene para acá, termina su carrera como futbolista y se dedica a su pasión, que era la odontología, porque era dentista. Sí. Acá sirvió en Carabineros, en el antiguo hospital, aparte de su labor como socio de instituciones deportivas y como aviador civil del Club Aéreo de Magallanes. Ya. Y mientras tanto pasa esto, bueno, estos 2 hermanos un día se pelean ahí en el Magallanes y se van, qué sé yo, a un bar llamado el Quitapena en Santiago. Sí. Y junto con otros amigos que eran del club del Magallanes, deciden fundar el Colo-Colo. Mira. El 19 de abril de 1925. Los hermanos eran... Los hermanos Arellano. Sí. David Arellano. David Arellano, sí. que muere trágicamente después de unos años en Valladolid en un golpe, en un partido. Que si él no hubiese entrado en el segundo tiempo es muy probable que no hubiese fallecido. Claro. Le dan un pelotazo en la zona donde duele. Sí, exactamente. Y le provoca una hemorragia. Una hemorragia que lamentablemente termina con su vida abruptamente. David Arellano. Qué buen recuerdo, Víctor. Sí. Muchas gracias. Y relacionado con Enrique Abello, personaje chillanejo, pero que tiene mucho que ver con el desarrollo de la aviación acá en Magallanes, además de otras actividades societarias tan importantes para el desarrollo social y cultural de Magallanes en otros años. Pasa mucho de que finalmente las calles, y entramos al tema de las calles en la ciudad, finalmente llevan el nombre de gente que por ejemplo, acá en Magallanes no es magallánica, vino claro. de otro sector, de otras ciudades, de otras partes, ¿no? Pero mira, tú me habías comprometido, y creo que es un compromiso que suscribimos así, un acuerdo verbal con nuestros radioescuchas, sí. y nuestro público que nos está viendo, que sobre todo acá en el centro de la ciudad, las calles primigenias del entorno acá del perímetro de Punta Arenas llevaban los nombres de las antiguas provincias. Ya. Eso se debe a una decisión que toma el gobernador, primero don Benjamín Muñoz Gamero, que fallece trágicamente en el motín de Cambiaso en 1851. Sí. Bueno, esta idea no perdura, no prospera mucho,
hasta que aparece otro gobernador, también marino, de la Armada Nacional, Óscar Biel. Perfecto. Un gobernador progresista. Después vamos a hablar un poco de estos gobernadores progresistas de la época, para entender lo que es progresismo en el siglo XIX. No es fácil, cuando esto es colonia penal. Realmente es para escribir un libro de ambos. ¿Ya? Y Óscar Biel primero bautiza la Plaza de Armas con el nombre de Benjamín Muñoz Gamero. Ok, la bautiza Óscar Biel. Él la bautiza con el nombre, y desde 1868 tenemos el nombre de la Plaza Muñoz Gamero como la Plaza de Armas como Benjamín Muñoz Gamero. 1868. Claro, que fue el periodo en que Óscar Biel estuvo como gobernador entre 1868 a 1874. Los gobernadores antiguamente estaban 3 años en el cargo. Ya. Y podían contar con una reelección. Ok. Que fue el caso de Óscar Biel. Ok. Ya tuvo 6 años. Ya. Un periodo tremendamente importante para el desarrollo de la colonia penal y territorio de colonización. ¿De qué año estuvo Biel, Víctor? 1868 a 1874. Perfecto. Después va a servir como comandante de la corbeta Chacabuco, y en ese rótulo o en esa función lo pilla la Guerra del Pacífico en 1879. Ahí vamos a hablar más adelante de Óscar Biel, un gran personaje. Perfecto. ¿Ya? Maravilloso. Tenemos una población, la Gobernador Biel. La Gobernador Biel. Bueno, a raíz de la decisión de Biel, pensemos lo siguiente: la mayoría de las calles, cuando se hacía una ciudad antigua, se establecía un centro, un perímetro, ¿no es cierto? Entiendo, y ese perímetro debe ser la plaza, ¿no? Con la plaza en el medio. Y ese perímetro siempre tenía la forma de un tablero ajedrez. Ya. Esa era una costumbre que se heredaron los españoles de la invasión musulmana. No olvidemos, los musulmanes estuvieron 7 siglos en España. Y los españoles que vinieron a América, la gran mayoría provenían del sur de España. ¿Ya? Salvo aquellos regimientos de élite que vinieron mucho después, tanto a México, a Perú, y en el caso de la Capitanía del Reino de Chile, vinieron mucho después, ya en la etapa final de esto del descubrimiento de la colonia, por decirlo. Okay. Y una de las influencias que dejaron los españoles construir o empezar a edificar las primeras ciudades en el Nuevo Mundo, como llamaban ellos, en función de un tablero de ajedrez. Es decir, de 8 manzanas de norte a sur por 8 de este a oeste. Ya, ok. ¿Ya? Y la plaza queda en el medio. Ok, el kilómetro cero. El kilómetro cero. Entonces, todas las ciudades tenían esa característica, además que la mayoría de las capitales latinoamericanas fueron construidas lejos del mar. Ya. Pensemos Santiago, pensemos Lima, pensemos Quito, pensemos Bogotá, Ciudad de México, Centroamérica, para qué decir. Todas las capitales, Caracas, están construidas, Bolivia, La Paz, están construidas lo más lejos posible del mar. Ya. A excepción de Buenos Aires y Montevideo, que eran puertos que ellos los dejaban para sacar, o el Callao, que los dejaban para sacar las riquezas que sacaban ellos de nuestros pueblos originarios, por decirlo de una manera así muy brutal. El oro, la plata, el estaño, qué sé yo. Todo. Ya. Entonces necesitaban puertos para embarcar estas enormes riquezas y trasladarlas a Europa. Pero las capitales, los regímenes administrativos, jurídicos, políticos de ellos, acá en el Nuevo Mundo, eran estas grandes ciudades que se convirtieron en capitales alejadas del mar. Okay. ¿Por qué? Porque los españoles estaban en guerra con Inglaterra y con Holanda, que eran países potentísimos, muy pequeñitos en territorio, pero que habían desarrollado marinas armadas, tanto en lo comercial como en lo militar, que estaban disputándole la supremacía a su majestad España, sí, de la época, siglo XVI, XVII, fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos, los ingleses, los holandeses, que además eran protestantes? Asaltar todos los puertos imaginables que tenían los españoles. Ya, y se saqueaban todo. De ahí viene el concepto de corsario, pirata. Perfecto. Que también son jergas que inventaron por los españoles, ¿no es cierto? O herejes, para referirse a estos ingleses o a los holandeses, que eran verdaderos salteadores del mar, pero que realmente ellos lo que querían era atracar y asaltar todo lo que era posesión española en
en distintas partes del mundo. Por eso las grandes ciudades capitales alejadas del mar absolutamente. Exacto. Para no correr riesgo. Para obviamente. Evitar los saqueos de... O si llegaba a algún barco inglés o holandés, les costara llegar hasta la ciudad donde estaban. Además para evitar una posible invasión, sí. ¿No es cierto? Ahora bien, en esa lógica, Biel, que de español tenía muy poco porque era la descendiente de francés. Ya. Después vamos a contar algo del papá de Oscar Biel, que sirvió en las guerras de independencia. Él estuvo en la guerra de Napoleón, cuando Napoleón invade España, ahí estuvo peleando a favor de las tropas napoleónicas. Esa es otra historia fantástica. Ya. Así que Biel tenía un pasado francés. Ok. De todas maneras, en la construcción de este perímetro, de este casco histórico del centro de la ciudad de Punta Arenas, este 8x8 se mantiene tal cual, incólume. Ya. Y de acuerdo a una normativa que tenían los municipios de la época, aunque en Punta Arenas no existía una municipalidad todavía, ya hasta muy después, 1890 y algo, con el gobernador Señoret aparece eso, se hace efectivo. Biel toma la idea que pasa en la mayoría de las ciudades grandes de lo que era Chile en ese entonces, el siglo XIX, y a este cuadrado de 8x8 le designa, ¿no es cierto?, con los nombres de las calles de las antiguas provincias. ¿Del país? Del país. Okay. Entonces tenemos, y acá yo traje un plano, sacamos una fotocopia de un plano de Punta Arenas del año 1912. A ver, le voy a sacar una foto para que la mostremos. Sacar una foto. Préstemelo. Y ahí tú tienes los nombres. ¿El centro de dónde era? De Avenida Colón, Avenida Libertad, Avenida Independencia, hasta lo que hoy día es la Costanera. Ese era el perímetro, el cuadrado. Ya. El cuadrado. Entonces, y eso era la ciudad, no era más que eso. Eso era la ciudad. Pero estamos hablando... 1912. No, cuando era gobernador Oscar Biel. Es decir, 1870 aproximadamente, esa era la ciudad. Perfecto. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos con que la Avenida España le pusieran el límite urbano por el sector allá donde después Biel dijo, bueno, de ahí para arriba hacia el cerro va a ser Hijuelas. Entonces le vamos a poner ya Avenida Libertad por último para celebrar las fiestas patrias, la independencia, la libertad del país, independencia. Entonces, independencia por el otro lado. Ya. Una cosa así. Para cerrar el perímetro norte, Colón. Ya. Colón. Ahora, pusieron la calle Valdivia, que hoy día se llama José Menéndez. Sí. Préstamelo para sacar una fotito y te lo paso al tiro, Víctor. Maule, Waldo Seguel. Maule, Waldo Seguel. Por ahí está. Espéreme, vamos a sacarle una fotito acá para mostrarlo. Entonces nos vamos a encontrar con que la calle Balmaceda recibió el nombre de Colchagua. A ver, vamos por parte. Maule, Waldo Seguel. Maule, Pedro Mon, Waldo Seguel. Ya. Calle Valdivia, José Menéndez. Sí. Estamos refiriendo a Concagua, calle Atacama, es lo que hoy día es Bories. Ya. Desde el límite donde está la plaza hasta Independencia, lo que hoy día se conoce como Nogueira, a Concagua. Calle Maule era Magallanes, de ahí yo me equivoqué. Maule era Magallanes. Magallanes, acá, exactamente. Acá abajito, Colchagua era lo que hoy día es Balmaceda. Ya. Balmaceda. Roca, Arauco. ¿Se acuerdan? Arauco, de la plaza hacia arriba, Arauco. Mire, y después Arauco es la que cruza la parte alta de la ciudad. Desde la plaza Muñoz Gamero hacia el cerro hasta la calle Libertad, es decir, Avenida España, calle Santiago, lo que hoy día es Waldo Seguel. Waldo Seguel, Santiago. Ya, y así. Entonces ahí ustedes lo pueden... Todas las provincias de todas Chile las provincias. En el centro de la ciudad. Talca. Armando Sangüesa se llamaba Talca, ¿cierto? Armando Sangüesa. Y así, ¿ya? Chiloé siempre ha tenido su denominación de origen. Interesante eso. Chiloé quedó como Chiloé por siempre. Quedó como Chiloé. Debe ser entonces el nombre de calle más antigua. Una de las calles más antiguas de la ciudad de Punta Como Arenas. nombre, ¿cierto? Seguramente. Sí. Seguramente. Y acá tú tienes el plano de la ciudad de Punta Arenas en 1912, más o menos hace 100 años atrás. Y tú te das cuenta de que aparte del centro de la ciudad, los antiguos barrios que sí estaban edificados
o construidos casi en su totalidad eran el barrio sur, el barrio Cerro de la Cruz, el barrio yugoslavo, ya, posterior croata, algo del barrio San Miguel, ya, casi la mitad nomás del barrio San Miguel, lo otro todavía eran Hijuelas, y el barrio Prat aún no existía. Aún no existía el barrio Ahí Prat. no podemos revisar. Lo que pasa es que los antiguos planos se hacían de cerro a playa. No como ahora, cuando tú construyes un plano, tú miras, ¿no es cierto? Tú miras desde el... La costanera, por desde el decirlo. estrecho costanera hacia el cerro. Y en ese tiempo era al revés. Era al revés, lo edificaban el plano, y por eso que a veces uno tiene un poco de problemas para verlo. Exactamente, acá está hecho el plano de cerro a playa. A bahía, como dice. A bahía, exactamente. El plano de Punta Arenas. Este es del año 1912. Y esta es una fotocopia. Es una fotocopia de un original. Si tú te fijas más allá está la llamada Avenida La Pampa, Bulnes, que se bautizó después como Avenida Bulnes. Ahí por ahí le dicen hipódromo, Cementerio Nuevo, que era lo último que iba quedando ya en lo que se llamaba, lo que le decían las Hijuelas antiguas. Ya era como la postrimería de la ciudad, ¿no? Es decir, el club hípico, el cementerio para ese lado. El matadero estaba al frente, ¿no? Yo me imagino, yo me imagino que cuando la junta de alcalde de la época, o la comisión de alcalde de ese entonces, tuvo que hacer el antiquísimo plano regulador de la ciudad, tuvieron el problema que hoy día deben tener las autoridades para fijar con Río Seco, con... Tal cual, absolutamente. Deben estar en eso. Y lo otro que llama la atención, Víctor, lo estoy viendo, venía calle Briceño, parece que era la última. Ese era el límite de ese entonces del barrio sur. Perfecto. Y hacia el sur la ciudad llegaba hasta Briceño. Claro, porque yo tengo hoy día un montón de amigos, amigas, que dicen, no, yo vivo en el barrio sur. Ah, le digo yo, tú vives por La Torre, vives por Miraflores, por último allá, o el pasaje Dardignac. Me quedan mirando, no, si yo vivo más allá. Más al sur. A ver, pero ¿a dónde vives tú? Le digo yo. No, pues si vivo más allá, por Los Chilotes. Eso no es barrio sur. No, eso no es barrio sur. Entonces yo creo que también tenemos que ser un poco más exactos, más acuciosos, porque yo creo que ahí es donde se empieza a perder la identidad de los sectores. Deberíamos empezar a hablar de los barrios, me parece, y de los barrios y de las poblaciones que los circundan. Y por qué se llaman como se llaman, y ahí podríamos partir con Oscar Viel, tal vez la población Gobernador Viel la otra semana, me parece. Pero yo quería decirle, mire, Briceño la última, ¿cierto? El límite hacia el sur. La Torre, Oscar Viel, Serrano, Pérez de Arce, Bellavista, Paraguaya, Boliviana, Brasilera sí le llamaban. Argentina, brasilera. Colchagua de Errázuri. Después venía Errázuri. Colchagua era Balmaceda, perdón. Colchagua era Balmaceda. Errázuri era una provincia. Roca hasta la plaza, y de la plaza para arriba Arauco. Sí. Pedro Montt. Ahora sigue Pedro Montt, ¿eh? De la plaza para abajo Pedro Montt, y de la plaza para arriba Santiago. El Pedro Montt quedó como tal porque hay que reconocer que el presidente Pedro Montt fue el primer mandatario que visitó Magallanes. Ok. Ya en 1906, 1907 estuvo en San Gregorio. Wellington Alarcón habla de eso en su libro de la historia de San Gregorio. Es muy bonito porque además él inauguró el frigorífico Sara. Ya. En honor a su esposa que llevaba el nombre de Sara, lo colocaron Sara perfecto. El frigorífico. ¿Libertad era Centeno? Libertad, la Avenida España. España en Libertad, sí. Perfecto. Talca, Armando Sangüesa. Valdivia, José Menéndez. Pero lo que le iba a decir, 3 muelles. Bueno, eso es algo más. Ajá. Muelle de pasajeros, un poquitito más hacia el norte, muelle de carga, y un poquitito más al norte, Mina Loreto. Teníamos 3 muelles. 3 muelles, exacto. Y pegaditos, ¿eh? Uno tras otro. Sí. ¿Cómo cambian las cosas? Hoy día necesitaríamos 3 muelles, absolutamente. Pero piensa tú que no tenemos todavía un muelle grande donde puedan... Y vamos a tener 3. Donde estos gigantescos cruceros quedan a la deriva, como dice, a la gira, ¿no es cierto? Y a veces con unos borrascas, unos temporales espantosos, la gente hay que sacarla, traerla acá. Llegan a la ciudad y se encuentran con que todos los servicios a veces no funcionan o están cerrados, sobre todo cuando es feriado. Entiéndase Navidad, Año Nuevo.
El año pasado ocurrió algo parecido. Ha pasado todos los años casi, ¿no? Estuvo publicado en los medios de comunicación, en la prensa, eso fue noticia. Sí. Ustedes mismos lo dijeron, lo mostraron. Sí queremos potenciarnos como territorio turístico, esas cosas hay que solucionarlas, por absolutamente. Supuesto, son cuestiones básicas de infraestructura, no puede ser que a las 8 de la mañana estés todo cerrado, no tengas dónde tomarte un buen desayuno. Sí. Ciudad turística... Sin buen desayuno no es tirón de orejas para... Sí, hablamos mucho de puerta de entrada a la Antártica, pero tenemos primero... O sea, no podemos dar el quinto paso si no hemos dado los 4 primeros. Sí, comparto tu opinión, absolutamente. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Para variar se nos acabó el tiempo. Gobernador Biel, población Gobernador Biel el otro viernes. Y Oscar Biel y me su padre. Me sumo. Se suma. Tarea para la casa. Perfecto. Vamos a hacer todo lo inhumano para hablar de Biel, que es un personaje que realmente era progresista para la época, insisto. Él intentó fundar una ciudad para Chile en el territorio de Santa Cruz, en lo que hoy día es Río Gallegos. ¿En serio? Así es, así que vamos a hablar. Qué buena, ya. Esa historia el otro viernes. Víctor, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo afectuoso, un feliz fin de semana a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Así es, gracias Víctor. Buenos días región, volvemos en un par de minutos.